Hola, buenos días. Para finalizar esta actividad en distancia de la asignatura Derecho Tributario, vamos a hablar del procedimiento tributario en Colombia. Bueno, el procedimiento tributario en Colombia son todas las normas que regulan la relación entre el sujeto activo con el sujeto pasivo, y a partir de esto se generan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. Las obligaciones fiscales se clasifican en formales y sustanciales. Las formales es la obligación de tributario pagar un impuesto, ejemplo, pagar el impuesto de renta. Y en las sustanciales son los procedimientos que el obligado a cumplir con estas debe realizar para cumplir con su obligación sustancial. Alguna de estas y la más conocida es el RUT. Uno de los procedimientos Es uno de los procedimientos y trámites más importantes de este. ¿Y qué es el RUT? Es el Registro Único Tributario constituido para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes del impuesto y no contribuyentes. Algunos de estos procedimientos es la notificación al contribuyente. Este es un acto administrativo que es proferido por la DIAN, y una correcta notificación le garantiza al contribuyente el derecho de defenderse. Esto es un derecho constitucional y por ende debe ser respetado y garantizado. Estos actos administrativos deben ser notificados por correo físico, electrónico o por edicto. Otro de los procedimientos importantes es el requerimiento especial, que es cuando la autoridad fiscal encuentra errores o inconsistencias y se deben hacer modificaciones. Otra de los procedimientos importantes es una inspección tributaria, que es el medio de prueba mediante la cual se verifica la exactitud de las declaraciones, el cumplimiento de las obligaciones formales y la existencia de hechos gravables. Otro procedimiento importante es la liquidación del aforo. La liquidación de aforo que realiza la DIAN es una liquidación que realiza la DIAN para determinar la obligación tributaria del contribuyente cuando éste no ha presentado la declaración. También hay unos tipos de sanciones que se relacionan en los procedimientos tributarios en Colombia. Estas sanciones son impuestas a los contribuyentes que no cumplan con las obligaciones tributarias. Empezamos por la sanción por no declarar. Esto es una multa económica que se le impone al contribuyente que está obligado a presentar una declaración y no lo hace. Esta sanción está regulada por el artículo 643 del Estatuto Tributario y puede representar hasta el 20% de los ingresos o consignaciones del periodo no declarado. Hay otra sanción que es por extemporaneidad. Las declaraciones deben hacerse en los plazos estipulados por el gobierno, y si no se hace en estos plazos hay lugar a esa sanción. Esa sanción está contemplada en los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario, y hay que tener en cuenta que 45 días de extemporaneidad equivale a 2 meses en la sanción. Seguimos con la sanción por corrección en las declaraciones tributarias. Cuando el contribuyente no ha presentado las declaraciones o ha presentado las declaraciones con errores, debe corregirlos y pagar la sanción. Esto está señalado en el artículo 644 del Estatuto Tributario.
Otra sanción es la sanción por corrección aritmética. Em, por ejemplo, si al diligenciar la declaración se incurre en un error aritmético, esto genera un menor impuesto o mayor saldo a favor, se debe corregir y se debe pagar la sanción. Ese error aritmético se da cuando se comete un error al hacer un cálculo. Se presenta un error cuando se presentan las situaciones que se señalan en el artículo 697 del Estatuto Tributario. Hay que tener en cuenta cuáles son los errores que aquí se mencionan y que dan lugar a esta sanción. Hay otra sanción que es por inexactitud y es cuando haya una diferencia entre los valores declarados y los que ha determinado la DIAN. En algunos casos pues es un simple error y en otras ocasiones puede ser una acción premeditada del contribuyente al declarar costos y gastos inexistentes u omite ingresos o declara pasivos que no existen. Y esto daría lugar a esta sanción por inexactitud. Seguimos con la sanción por omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. Cuando el contribuyente deja de declarar algún activo eh, a fin de ocultar parte de su patrimonio, debe declarar todo activo, bien o derecho que tenga en el país o en el exterior y si no está incurriendo en omisión de activos. La tarifa para esta sanción es del 200% y es la misma, ya sea por omisión de activos o por inclusión de pasivos inexistentes. Y puesto que el efecto en el patrimonio es el mismo. Seguimos por la sanción por omisión de ingresos y esta se da cuando no se declaran los ingresos que se hayan obtenido durante el periodo gravable declarado. Si se omite declararlos, se expone a la sanción por inexactitud. Tenemos la sanción por facturación y esta es en el que todo el que esté obligado a expedir una factura y no lo haga o lo haga sin el cumplimiento de los requisitos, tiene lugar a esta sanción. Adicional está la sanción por no expedir certificados de retención en la fuente y aquí en el artículo 667 del Estatuto Tributario se sanciona a los agentes de retefuente que no expiden los certificados en los que se haya practicado retefuente y en los plazos que manda el gobierno. El artículo 667 está modificado por la Ley 1819 de 2016 y establece la sanción en un 5% de los valores no certificados por el agente de retención. Seguimos con las sanciones por libros de contabilidad y esta es una sanción que se impone a todos los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y no lo hacen o lo hacen de manera incorrecta, incumpliendo con los requisitos exigidos. Aún no terminamos, vamos a relacionar otras sanciones que se mencionan en el procedimiento tributario. Otra de estas es la sanción por no enviar información tributaria y es que cuando no se envía o se entrega la información a la DIAN, cuando la haya requerido puede ser sancionado con multas económicas por no enviar esta información. Esta información generalmente es enviada en medios magnéticos y en los plazos que la DIAN haya estipulado y en la forma que pues, haya sido solicitada la información. Si no se envían tarde o con errores, esto puede generar la sanción que se contiene en el artículo 651 del Estatuto Tributario y la DIAN puede imponer una sanción hasta de 15.000 VT. La sanción por devolución o compensación improcedente. Esto se aplica al contribuyente que solicite la devolución o compensación por un saldo a favor, pero que ésta luego resulte improcedente.
Esta sanción está contemplada en el artículo 670 del Estatuto Tributario. Seguimos con la sanción por disminución o rechazo de pérdidas fiscales. El rechazo o disminución de estas pérdidas fiscales pueden dar sanción por corrección o inexactitud según corresponda. También tenemos la sanción por gastos no explicados, y es que aquí se tienen en cuenta todos los costos y gastos que declaren los contribuyentes, deben estar debidamente soportados. Esta sanción se contempla en el artículo 663 del Estatuto Tributario. Y finalizamos con la indemnización por el no pago del subsidio familiar. Cuando el trabajador no le paga el subsidio familiar debido a que no fue afiliado por el empleador a la respectiva caja de compensación familiar. En este punto le corresponde al empleador pagar en los términos que se mencionan en el artículo 80 de la Ley 21 de 1982.